In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei ignem ascende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem Spiritus recta sapere Deio semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Santa Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda plática de esta Semana Santa, cuyo título general es Las mujeres en la pasión, y nunca mejor dicho, estamos como en el Calvario, ¿no? La Virgen, las tres Marías, San Juan y poco más. Pero bueno, es así la cosa. Y en esta segunda plática de este segundo día, o en esta plática del segundo día, vamos a tratar sobre la Verónica, a la que estamos acostumbrados por la meditación del rezo del Vía Crucis. La sexta estación suele enunciarse de esta manera: la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Y ayer anunciaba, ¿no?, como me gusta muchísimo esta figura de la Verónica, ¿no? Figura de la Verónica que, pues como no aparece en los evangelios, pues se desecha rápidamente, ¿no?, porque no está atestiguada por esas fuentes escritas del Evangelio en la Pasión del Señor, ¿no? Rechazo que se aúna, ¿no?, con la crítica histórica, ¿no?, sobre todo a partir del protestantismo, y pues que incluso muchas veces cuando leemos esos Vía Crucis que hay escritos, ¿no?, pues ya lo primero que afirman es que no existió, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos el argumento de la tradición, ¿no?, que figura esta mujer, que la coloca en el momento de la pasión, ¿no?, aunque no sepamos mucho más de ella. Bien, vamos primeramente a contemplar esa sexta estación, cuando nuestro Señor, ya con la cruz a cuestas, camino del Calvario, lleno de heridas, de llagas, de escupitajos, la cara ensangrentada por las heridas de la corona de espinas, y una mujer en medio de la turba sale y le ofrece su lienzo para que se limpie el rostro, ¿no? Ese gesto materno, ¿no?, ese gesto femenino, ¿no?, de cuidado de aquel que es más pobre, que es indigente, que está necesitado. Para contemplar esta estación he cogido el texto, la narración de la beata Ana Catalina Emmerich, esta mística alemana que narra, por visiones que ella tiene, la pasión del Señor. Dice: la escolta entró en una calle larga que torcía un poco a la izquierda y que estaba cortada por otras transversales. Muchas personas bien vestidas se dirigían al templo, pero algunas se retiraban a la vista de Jesús por el temor farisaico de contaminarse. Otras mostraban alguna compasión. Habían andado unos 200 pasos desde que Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una bella casa situada a la izquierda y se puso delante. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, que se llamaba Verónica, de vera y con verdadero retrato, a causa de lo que hizo en ese día. Serafia, así le llama en sus revelaciones, en sus escritos, la beata Ana Catalina, a Verónica le llama Serafia, había preparado en su casa un excelente vino aromatizado,
con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de dolor. Ya lo enunciamos también ayer, ¿no? Como en Jerusalén existía un grupo de mujeres piadosas que asistían a los condenados a muerte, pues ofreciéndoles esta bebida que era un poco calmante del dolor, ¿no? Salió a la calle cubierta de su velo, tenía un paño sobre sus hombros, una niña de 9 años que había adoptado por hija estaba a su lado y escondió al acercarse la escolta el vaso lleno de vino. Los que iban delante quisieron rechazarla, mas ella se abrió paso en medio de la multitud de los soldados y de los alguaciles, y llegando hasta Jesús, se arrodilló y le presentó el paño extendido, diciendo: «Permitidme que limpie la cara de mi Señor». El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada y se lo devolvió dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su capa y se levantó. La niña levantó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían excitado un movimiento en la multitud, por lo que se paró la escolta como unos 2 minutos. Verónica había podido presentar el sudario. Los fariseos y los alguaciles, irritados de esta parada y sobre todo de este homenaje público rendido al Salvador, pegaron y maltrataron a Jesús, mientras Verónica entraba en su casa. Apenas había penetrado en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa que tenía delante y cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Un conocido que venía a verla la halló así al lado de un lienzo extendido, donde la cara ensangrentada de Jesús estaba estampada de un modo maravilloso. Se sorprendió con este espectáculo, la hizo volver en sí y le mostró el sudario delante del cual ella se arrodilló, llorando y diciendo: ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo. Este sudario era de lana fina, 3 veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre ir con un sudario semejante a socorrer a los afligidos o enfermos, o a limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el sudario a la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Virgen y después para la Iglesia por intermedio de los apóstoles. Bien, este es el relato que hace la beata Ana Catalina Emmerich. Es importante siempre, ¿no?, cuando citamos a algún santo, ¿no?, pues tener el criterio, lógicamente, de orden, de valor, ¿no? Y, lógicamente, no es lo mismo los evangelios, como toda la Sagrada Escritura, que forma parte de la revelación pública, que estas revelaciones privadas, ¿no? Revelaciones privadas que Dios hace a ciertas personas con un motivo, ya sea agradecimiento, ya sea mostrarles alguna verdad ya conocida, pero para profundizar en ella. Recordemos, por ejemplo, las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, o pedirles algo para la Iglesia Universal. Recordemos en Fátima, por ejemplo, cómo la Virgen hace un llamado a la conversión, al rezo del Santo Rosario, a rezar por el Papa, por la Iglesia, por la conversión de los pecadores. Fijaos que nadie, ningún Papa, ningún obispo, ningún sacerdote nos puede pedir que hagamos un acto de fe en ninguna revelación privada. En cambio, nuestro acto de fe, la profesión de fe, es conforme a la Sagrada Escritura y a la tradición, lo que llamamos la revelación pública, la revelación pública con mayúsculas. A eso atiende la fe. Las otras revelaciones pueden creerse en cuanto y tanto ayudan a vivir la verdadera fe. Fijaos que normalmente la Iglesia, siempre que emite un juicio sobre una revelación privada, no dice esta revelación es privada y es verdadera, sino que la Iglesia siempre dice lo que se contiene en estas revelaciones no contradicen el dogma, no contradicen la verdad revelada. No es lo mismo, no es lo mismo decir esto es verdadero a decir, con esa precaución siempre que la Iglesia ha tenido
hacia las revelaciones privadas el decir que lo que se contiene en ellas no va en contra del dogma revelado, por eso los fieles pueden prestarle un cierto asentimiento de fe, de creer en ellos, ¿no? Pero siempre ordenado, ¿no? La revelación pública es la fe católica, la que profesamos y la que tenemos que profesar. Las revelaciones privadas pueden ayudarnos a vivir eso o no. Fijaos que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido ciertas revelaciones privadas que por su, vamos a decir, por su dimensión a la Iglesia universal, pues han sido como asumidas por el mismo magisterio, ¿no? Pensemos, como hemos dicho, en las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, las apariciones de la Virgen en Lourdes o en Fátima, ¿no? Donde la Iglesia misma ha instituido unas fiestas, ¿no? Que no dependen esencialmente de lo que se dice en esas revelaciones, pero que tienen su conexión muy íntima, ¿no?, a ellas, ¿no? Seguramente, si no hubiese habido las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, seguramente a lo mejor no se hubiese instituido una fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, porque esto es muy tardío en el tiempo, en la historia de la Iglesia, aunque ya empieza con San Juan Eudes, siglo XVI, etc., ¿no? Pero, como tal, la Iglesia no hace una profesión de fe en las revelaciones privadas. Forman parte de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, se enseña, se dice que no van en contra del dogma y que por tanto las podemos creer en cuanto nos ayuden a vivir más plenamente el misterio cristiano, ¿no? Por eso, lógicamente, todo lo que narra la beata Ana Catalina Emmerich, aunque sean revelaciones privadas, pueden contener errores de tiempos, de espacios, de momentos, cosa que en la Sagrada Escritura no hay. La Sagrada Escritura tenemos el dogma de la inerrancia, no contiene error ninguno y todo lo que nos enseña es lo que Dios quiso enseñarnos y nada más que lo que Dios quiso enseñarnos. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso también es importante, ¿no? A veces, pues, ciertas personas que se convierten, pero que no tienen una formación católica fundamentada, ¿no? Pues eso, que la Virgen pide en no sé dónde que hay que ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes. Y lo llevan a rajatabla, como si fuera un dogma de fe. Y en cambio, por ejemplo, no van a misa los domingos. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar forma parte del primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que es explicitación del tercero de la ley de Dios, santificar las fiestas, y que tenemos que cumplirlo y que si no lo cumplimos pecamos. Estamos en pecado mortal. Ayunar los miércoles y los viernes, porque lo diga la Virgen en no sé qué sitio, no es pecado. No hacerlo, ¿sabes? Pero a veces no tenemos la formación, los rudimentos, esa seriedad, ¿no?, en la vida cristiana, y muchas veces pues faltan estos criterios, ¿no? O es que San no sé quién dijo que no sé cuándo. Sí, pero lo que diga San no sé qué siempre hay que entenderlo en la totalidad del misterio cristiano, de la revelación de la fe, ¿no? Como tampoco se puede interpretar un versículo de la Biblia de forma aislada, ¿eh? No se puede coger un versículo de la Biblia y hacer sobre él una estructura teológica. Siempre la comprensión de la Sagrada Escritura es en la totalidad de la revelación, ¿no?, y del misterio cristiano. Bien, ¿quién fue esta Verónica? En la Biblia no se menciona nada de esta mujer. La tradición la asignan este nombre, Verónica, y la sitúan o la identifican con la hemorroísa, ¿no? Hay unas ciertas tradiciones que identifican a la Verónica con aquella mujer hemorroísa que tenía esos flujos de sangre desde hacía tantos años, 12 años, y que no encontraba solución en los médicos, que finalmente, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó, tocó la borla de su manto y quedó sanada, ¿no?, como se nos narra en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Bien, según la leyenda, la historia de la Verónica, esta ha sufrido diferentes modificaciones y evoluciones, ¿no?
Pero lo que nos enseña la tradición es que estuvo en el camino de la cruz. Conmovida por el sufrimiento del Señor, se quitó su pañuelo y se lo dio al Señor para que le limpiara el sudor y la sangre del rostro. Cuando Jesús le devolvió el paño, la imagen de su rostro quedó impresa en él. El paño se conoce como el velo de la Verónica y fue objeto, lógicamente, de veneración por los fieles y fuente también de milagros. A través de esa reliquia, nuestro Señor Jesucristo ha obrado milagros, ¿no? Se cree que la historia de la Verónica comenzó o es atestiguada por San Eusebio de Cesarea, ¿no? Que es uno de los primeros historiadores eclesiásticos, ¿no? En la historia eclesiástica, San Eusebio incluye un relato sobre Jesús sanando a una mujer de Cesarea de Filipo que había sufrido unas hemorragias. En un libro extrabíblico llamado Las Actas de Pilato, la mujer se identifica como Verónica. Hablamos de estas actas ayer cuando hablamos de la mujer de Pilato. La tradición posterior explica que el velo de la Verónica fue llevado a Roma cuando el emperador Tiberio, contemporáneo de Jesús, enfermó gravemente de lepra. Al oír hablar de su paño milagroso, el emperador llamó a la Verónica, quien lo llevó a Roma y supuestamente lo usó para sanarlo. Después de esto, Verónica se quedó en Roma y a su muerte otorgó el velo al Papa San Clemente. El Papa Urbano VIII colocó eventualmente el velo de la Verónica en una capilla superior de la iglesia de San Pedro, donde se conserva todavía hoy. En 10 ocasiones diferentes a lo largo del año, el velo se exhibe en una caja de plata al Papa, a los cardenales y a los fieles que entran en la nave. A lo largo de la historia, sin embargo, varias otras reliquias en diferentes lugares han afirmado ser el velo de la Verónica, original o copia de uno antiguo. Otra forma de historia, ¿no? Porque claro, en esto hay muchas versiones, muchas leyendas, muchas tradiciones, ¿no? Y no hay una certeza para decir esta es la historia verdadera, ¿no? Identifican a la Verónica con la nieta de Herodes el Grande y sobrina de Herodías, posiblemente por la similitud del nombre. Esta nieta de Herodes se llamaba Berenice y de ahí vendría una forma de ese nombre que sería Verónica. Según algunos relatos, la Verónica simplemente, pues eso, se le da como una significación, vamos a decir, una personificación de la virtud, pero en definitiva que tampoco existiese. Bien, su nombre, como hemos dicho, se le identifica con esta nieta de Herodes, Berenice, que significa portadora de la victoria. El nombre propio de Verónica, tomado de la etimología vero, icono, verdadero icono, verdadera imagen de Jesucristo, por el hecho milagroso de que quedase impreso el rostro de Jesús en el paño, y Serafia, como hemos visto en los relatos de la beata Ana Catalina Emmerich. Serafia porque vendría de serafín, ¿no? Que son los ángeles que están ante el trono de Dios y que están henchidos, ¿no? de esa caridad, de ese amor de Dios nuestro Señor. Bien, ¿dónde están las reliquias del velo de la Verónica? El paño de la Verónica forma parte de esas reliquias tan importantes de la cristiandad, como son la sábana santa de Turín, el santo sudario de Oviedo y el mandilón de Edesa. ¿Qué es este mandilón de Edesa? Pues una imagen impresa en tela, testimoniada por este Eusebio de Cesarea y que actualmente estaría en el Vaticano. El rey Abgar, enfermo, rey en esta ciudad de Edesa, escribe a nuestro Señor Jesucristo, es contemporáneo de Jesús, para que vaya a curarle. Si recordáis este milagro y lo de Tiberio, os recuerda ese episodio del Antiguo Testamento, ¿no? Del profeta Elías, ¿no? Con el general leproso, ¿no?
que su rey, su señor, le escribe una carta al rey de Israel, ¿no? Y cuando la recibe dice, ¿veis cómo quiere buscar motivos para entrar en guerra conmigo, ¿no? Y el profeta Elías le dice, que venga, que yo lo curaré, ¿no? Y le manda ir a lavarse al río Jordán 7 veces, ¿no? Y el general pues dice, ¿cómo me voy a lavar en este río cuando en mi tierra hay ríos más importantes y grandes, ¿no? Y mediante esa orden del profeta, sus siervos le dicen, si te hubiese mandado algo más difícil, lo harías. Esto que es fácil, pues hazlo, ¿no? No pierdes nada. Y realmente lo hizo y quedó curado de la lepra, ¿no? Esa conexión entre estas historias, ¿no? Bueno, pues este rey de Edesa, Agar, escribe una carta a nuestro Señor para que vaya a curarle, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, dice San Eusebio, que le responde diciendo que cuando termine su obra de redención enviará a un discípulo suyo. Según la tradición de este mandilón de Edesa, será el apóstol Santo Tomás que mande a uno de los 72 discípulos, llamado Tadeo, a curar a este rey con una imagen, un lienzo, donde estaba impreso el rostro de Cristo. Sobre el tema de la sábana santa, el santo sudario, no vamos a entrar aquí, pero hay muchas investigaciones y todas ellas concluyen, ¿no?, de ser los tejidos que estuvieron cubriendo el cuerpo de Jesús en el sepulcro, ¿no?, por el polen, por la prueba del carbono 14, por la imagen impresa, por la calidad de esa imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Como otras reliquias preciosas que tenemos de la pasión del Señor, ¿no? El Santo Cáliz de Valencia, el Lignum Crucis Santo Toribio de Liébana, el trozo más grande de la cruz que se conserva, pero esos Lignum Crucis que hay repartidos por toda la cristiandad, la corona de espinas que está en la Santa Chapelle de París y que, por ejemplo, en el Monasterio de la Espina en Valladolid se conserva una de las espinas, ¿no? Es decir, que reliquias del Señor hay muchas, ¿no?, y de gran importancia de la pasión del Señor. Bien, el Santo Velo de la Verónica, ¿qué pasó con él? En el siglo VIII se sabe que el Papa Juan VIII consagra en Roma una iglesia denominada Santa María in Verónica, recordando el hecho milagroso que aconteció con el emperador Tiberio, curado milagrosamente de una terrible enfermedad por esta reliquia. No hay documentación de esto hasta el siglo XI, es muy tardía, pero lógicamente hay este hecho de esta consagración de esta iglesia y esto se hace porque hay una tradición que ha venido siendo contada y narrada, ¿no? En el año 1300, el paño de la Verónica se contaba entre las mirabilia urbis, ¿no?, entre las maravillas que se conservaban en la ciudad de Roma, referidas lógicamente a reliquias preciosas, ¿no? El paño de la reliquia de la Verónica es citado también en la Divina Comedia de Dante, ¿no? En los siglos XIV y XV, cuando se establece el número de las estaciones y los misterios o pasos del Señor, se reserva la sexta estación a esta mujer. En el saqueo de Roma, en el año 1527, por el emperador Carlos, parece que tuvo como consecuencia el robo de esta reliquia y que soldados protestantes del emperador la cogieron y la vendieron en las tabernas de Roma, ¿no? Después se dice que posteriormente fue recuperada. Y surgió también a partir de esa época, después del Concilio de Trento, una crítica y una, vamos a decir, como una limpieza, ¿cómo se dice? Una purga, ¿no?, de falsas reliquias ante la acusación de los protestantes, donde muchas reliquias fueron, al no tener la garantía, ¿no?, de que eran verdaderas o no tener documentación histórica de ellas, se retiraron del culto. Entre ellas tuvo mucha disputa el velo de la Verónica y su fiesta litúrgica. El mismo San Carlos Borromeo, siendo santo y un gran santo, prohibió la fiesta de Santa Verónica, la fiesta en honor a Santa Verónica, y se prohibió también incluso la reproducción piadosa de la imagen del rostro del Señor, ¿no? Bien, ¿dónde está actualmente? Y
hay una reliquia o 4 reliquias del rostro de Cristo. Varios son los lugares que reclaman poseer las reliquias del velo de la Verónica. Como los escritos apócrifos que citábamos ayer, la piedad cristiana se vio en la necesidad de reproducir grandes reliquias y en muchos lugares se hicieron como copias para la veneración de los fieles. Esto no pasó solamente con el velo de la Verónica, pasó, por ejemplo, con la sábana santa. Aquí en Toledo, en el convento de las Dominicas, si no me equivoco, se conserva una copia piadosa de la sábana santa. Claro, la ves y ves perfectamente que es una copia. Nunca han pretendido las monjas presentar esa reliquia como la verdadera sábana santa, ¿no? Copias de la sábana santa se conservan, por ejemplo, en Santo Domingo de Silos, en el monasterio, en Campillo de Aragón, en Zaragoza, ¿no? Son copias que se hicieron para la veneración, ¿no? Fijaros en Lourdes, el santuario de Lourdes, ¿cuántas grutas de Lourdes hay extendidas por todo el mundo? Lógicamente, gruta de Lourdes donde se apareció la Virgen solamente hay una, pero la piedad de los fieles ha hecho que en diferentes lugares, en los mismos jardines vaticanos, se represente una gruta con la imagen de la Virgen para evocar ese momento, ese milagro, ¿no? Y esas apariciones, ¿no? Que es algo natural, ¿no? Ahora ya somos menos porque nuestras fotos son todas de móvil, ¿no? Pero uno va a las casas de antes y encuentra miles de cuadros, ¿no? de fotos, ¿no? El sobrino de bebé, el sobrino con 3 años, el sobrino con 5, el sobrino con 7. Es la misma persona, ¿no? Y tiene miles de fotos. Somos así. Es decir, necesitamos recuerdos, necesitamos imagen, necesitamos cosas sensibles que nos ayuden a vivir la fe, porque no somos cerebros andantes, ¿no? Tenemos sentimientos, necesitamos ver, tocar. Bien. En teoría, el velo de la Verónica se conserva, en esa gran escultura de la Verónica de la Basílica Vaticana, ¿no? Allí parece ser que está guardada cuando se reconstruyó o se construyó la actual basílica, ¿no? En el año 1632 aproximadamente, en torno a esas fechas, ¿no? Pero además se localiza en 3 lugares más. Hay 3 lugares más que reclaman la verdadera reliquia del velo, ¿no? Una es la Basílica del Volto Santo, del Rostro Santo, en Monopelo, Santa Faz de Monopelo, en Italia. Aquí en España, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Jaén, el Rostro Santo de Jaén, y también en España, en Alicante, el Monasterio de la Santa Faz. Las investigaciones, no he estudiado las 4, ¿no? Pero las investigaciones han mostrado que la figura del velo de Monopelo, este santuario de Italia, coincide con el rostro que se aprecia en la sábana santa de Turín. Esta imagen que está grabada en este velo no fue trazada mediante una técnica artística u otro medio humano, y que la tela data de un tiempo que coincide con la crucifixión y resurrección del Señor, es decir, siglo I. Si bien ambas imágenes coinciden, lógicamente, y de la misma persona, pero en momentos diferentes. Cuando nuestro Señor va camino del Calvario está vivo. Cuando el Señor deja su imagen impresa en el Santo Sudario, está muerto, ¿no? Por tanto, los ojos cerrados y las heridas abiertas, ¿no? Mientras que el velo de Monopelo muestra claramente el rostro con los ojos abiertos, ¿no? Con los ojos abiertos. La paradoja de que haya 4 lugares que reclaman la autenticidad de ese velo, el Vaticano, con ese velo guardado bajo la escultura de la Verónica, el santuario de Monopelo, el monasterio de Alicante y la catedral de Jaén, se explica con el doblo, ¿no? de ese sudario, ¿no? La paradoja de la multiplicidad de paños se resolvía con el recurso a la posibilidad de que la Verónica doblara el pañuelo 2 veces antes de que la sangre de Jesús se secara, con lo que serían 4 las imágenes obtenidas. La palabra griega tetradiplón, doblado 4 veces, explicaría esas 4 reliquias, ¿no? Sobre esta reliquia de Monopelo, los estudios también
de un científico estadounidense, yo creo haber leído que era de la NASA, pero no me hagáis caso, como lo de la Sábana Santa, también está estudiado por estudiosos de la NASA, afirman que esta tela, este tejido, se forma de una especie marina y es como una seda que es impintable, no se puede pintar. Por tanto, la imagen impresa ahí no es fruto de la pintura. Bueno, las reliquias, ¿sí o no? ¿Son verdaderas o no son verdaderas? ¿Las cogemos como tal, las veneramos o las rechazamos? Primero, responden a algo tan humano como guardar recuerdos de las personas que queremos. En nuestras casas ahora somos muy modernos y tenemos problemas de espacio y lo tiramos todo. Pero la gente mayor, nosotros también, ¿no? Pero la gente mayor guarda cosas de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Es decir, es algo natural a la forma humana, ¿no? Del recuerdo, de la memoria, del amor, del afecto hacia las personas que queremos, ¿no? Mi madre tiene guardado el traje de comunión de mis hermanas, ¿no? ¿Para qué? Alguna señora tiene guardado el traje de novia. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Pero, lógicamente, eso te ha conmovido en tu vida, ha sido importante en tu vida, ¿no? Y, por tanto, lógicamente lo tienes guardado como una reliquia, como un tesoro, ¿no? Y seguramente cuando te mueras, tus descendientes dirán, ¿para qué quiero yo esto, no? Pero a lo mejor hay algún descendiente que dice, mira, ese es el traje de la abuela, ¿no? O de la bisabuela, o de la tatarabuela, y lo guarda. Entonces, la conservación de las reliquias es algo que forma parte de lo habitual en el funcionamiento del ser humano. Bien, las reliquias no son fundamento de nuestra fe. Haya velo o no haya velo de la Verónica, sea verdad la sábana santa o no sea la verdadera, el santo sudario de Oviedo, el cáliz de Valencia, el huesito de no sé quién, sea verdad o no sea verdad, eso no cambia nuestra fe, porque no forma parte del contenido público de la revelación. Y por tanto, no nos afecta en cuanto creyentes, ¿no? Pero, lógicamente, nos ayudan a confirmar que lo que la Iglesia nos enseña es verdad. Todos los hallazgos históricos acerca de la época de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas narradas en el Evangelio o en la Sagrada Escritura, no nos dicen, yo creo porque esos son argumentos. No, pero nos ayudan a ver que no es mentira lo que nos están diciendo, ¿no? Porque tristemente sobre la Iglesia y sobre el mensaje cristiano se ha extendido, ¿no? Esa sombra que los judíos tendieron sobre Jesús, ¿no? Es un impostor, ¿no? Un embustero, ¿no? Lleva a la gente con engaños, ¿no? Haciendo milagros y tal, es un endemoniado, ¿no? Los judíos tendieron esa sombra sobre Jesús y esa sombra ha continuado a lo largo de los siglos, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Fijaos que cualquier otro mensaje o cualquier noticia que dan en la televisión, todo el mundo le da crédito. Es que lo ha dicho la televisión, ¿no? Lo ha dicho la televisión. Pero sobre la fe cristiana, sobre el mensaje de Jesús, sobre los evangelios, pues se ha extendido, ¿no? Esa sombra de incredulidad, ¿no? De que es mentira, de que nos están engañando, ¿no? Bien. Las reliquias no fundamentan nuestra fe, pero nos ayudan a vivir nuestra fe y nuestra devoción, ¿no? Y para nosotros los creyentes son una confirmación de las verdades de fe. Cita el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi un decreto de la Congregación de Indulgencias que dice: las reliquias antiguas deben conservarse en la veneración que han tenido hasta ahora, a no ser que en algún caso particular haya argumento cierto de ser falsas o supuestas, ¿no? Pero en principio, como os dije ayer, si las hemos recibido de la tradición, tenemos que tenerlas como verdaderas, ¿no? Tenemos que tenerlas como verdaderas. En este caso, los que quieran decir que son falsas, que lo demuestren, ¿no? Porque nosotros sí que tenemos una tradición que ha pasado de siglos a siglos. Los que dicen que no, ¿dónde tienen su fundamento, ¿no? Que nos lo digan. Bien, ¿cuáles son los criterios de la Iglesia acerca de las reliquias?
En primer lugar, la Iglesia quiere siempre asegurar su autenticidad, ¿no? Y en caso de que estas reliquias sean dudosas, con la debida prudencia deben quitarse, ¿no? Retirarse del culto público. La Iglesia, lógicamente, no quiere que se dé falso culto a unas reliquias, ¿no? El cráneo de San Pedro cuando era pequeño, lógicamente, entendemos que es algo absurdo, ¿no? La pluma de San Miguel, pues otra cosa absurda, ¿no? Pero las reliquias que hemos heredado, que tenemos, pues lógicamente forman parte de ese acervo, de ese patrimonio de nuestra fe, de nuestra Iglesia. Y la Iglesia tiene una fiesta, ¿no? Donde venera las santas reliquias, ¿no? El 5 de noviembre, ¿no? La Iglesia también tiene como criterio el no multiplicar reliquias, ¿no? Fraccionándolas, ¿no? Porque también ha habido en la época medieval principalmente, ¿no? Como un deseo exagerado de tener reliquias, y esto ha hecho que hayan sufrido pues un fraccionamiento, ¿no? La misma Santa Teresa de Jesús, la pobre, que desde el momento de la muerte pues tuvo que sufrir continuas amputaciones, ¿no? El brazo por aquí, un dedo por allá, el corazón en no sé dónde, ¿no? Por esa piedad y ese amor que lo entendemos, ¿no? Lo entendemos porque los hijos, cuando se mueren los padres, también desgarran la herencia, ¿no? Y la separan, ¿no? Pues también a veces en este caso queremos tanto al santo o la importancia de la reliquia que la vamos partiendo porque queremos tener al menos un trocito, ¿no? Conocí un seminarista que en su devoción exagerada, visitando la iglesia del Santo Cura de Ars, pues se llevó una navaja y cortó un trozo del asiento que él utilizaba para enseñar el catecismo, ¿no? Porque quería tener una reliquia del santo, ¿no? Somos así, pecadores, ¿no? Somos así, pecadores. Hay otra anécdota muy simpática, ¿no? Espero no escandalizaros, que nos aconteció a Padre Carlos y a mí estando todavía allí en Galicia. Era el año jubilar de San Rosendo y de las parroquias en las que estábamos, pues organizamos una peregrinación de un día a la zona de Mondoñedo para ganar la indulgencia plenaria que se concedía en el jubileo, ¿no? Y el sacerdote que nos atendió era el director del Centro de Estudios de Teológicos de Santiago, que era el encargado un poco de mover el jubileo allí en la diócesis. Entonces el pobre se vio tan entusiasmado, habíamos llevado 3 autobuses, 150 personas allí en aquella iglesia de Foz, y entonces después de la misa habíamos cantado la misa de Ángelis, una misa muy solemne, el himno de San Rosendo. Entonces le dice el sacerdote a Padre Carlos: vete a la sacristía y mira a ver si hay algo para dar a besar, ¿no? Una imagen del santo, un llavero o algo, ¿no? Entonces Padre Carlos se fue allí a la sacristía y en la sacristía no había nada, pero había como una especie de una imagencita, un rey de un Belén, viejo, estropeado, que podía ser Baltasar, Melchor, Gaspar o cualquiera, ¿no? Y fue lo que llevó. Entonces el sacerdote piadosamente dijo: bueno, vamos a besar una imagen pequeña, reliquia de San Rosendo, virrey, porque había sido virrey de Galicia, ¿no? Como llevaba la corona, era un rey mago de un Belén, pues, y la gente lo besó. Rosendo, ¿cómo era? Apóstolo, no, ¿cómo es? Rosendo, pastore apóstolo, ¿no? Das terras de Mondoñedo, ¿no? Y tan contentos, ¿no? Ya se besó, se veneró, ¿no? Porque en definitiva las imágenes no besamos la realidad, sino que besando la imagen queremos besar a la persona, ¿no? En este caso a Jesús o al santo o a la imagen, ¿no? Esto no justifica, lógicamente, ya digo, el uso de cosas que no sean verdaderas, ¿no? La Iglesia, en ese sentido, prefiere retirarlas del culto a mantenerlas en el culto cuando no hay pruebas. El tercer criterio es advertir a los fieles que no caigan en la manía de coleccionar reliquias, ¿no? Porque, lógicamente, esto lleva al comercio. Uno entra ahora en eBay, en Wallapop, y ve que hay reliquias. Sobrinos de curas que han heredado y que ahora quieren, pues, enriquecerse con aquellas cosas que han heredado, ¿no? El otro día me ofrecían a mí 2 reliquias y pedían una salvajada de dinero, ¿no? 2 reliquias bonitas, una de San Isidro y otra de no sé quién. Pero, lógicamente, no puedes entrar en ese mercadeo, ¿no? Si la persona está necesitada, pues se le puede ayudar.
pero la reliquia no se le puede poner precio, ¿no? Y vigilar, lógicamente, que se evite todo fraude, ¿no? Forma de comercio y de generación supersticiosa. Bien, ¿qué nos enseña la Verónica? Como aquellas otras mujeres que acompañaron a Jesús hasta el Calvario, esta mujer, con su gesto de compasión y de piedad para con el crucificado, nos muestra, en primer lugar, pues eso que llamamos femineidad, ¿no? La Verónica es la personificación del espíritu femenino, ¿no? Os lo decía ayer cuando vemos a esa Verónica que se acerca a Jesús para limpiarle el rostro, ¿no? Y nos viene a la cabeza, ¿no? Nuestra madre, cuando estábamos con la cara llena de chocolate o sucios, y nos limpia, ¿no? Y para sacarnos la suciedad, ¿no? Ese gesto materno, ¿no? En la Verónica vemos a la mujer de todos los tiempos, de todas clases y de todo estado, ¿no? Es símbolo, la Verónica, de esa delicadeza propia de la mujer, de esa ternura, de esa suavidad. Lo decíamos ayer, ¿no? Lo que es propio a la mujer, de lo que no puede renunciar y lo que debe ofrecer al mundo, al Estado y a la familia. Por favor, si ve que hay una verja, lo que es propio y lo que solamente la mujer puede dar. Su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda, su sencillez, su tenacidad, ¿no? Ahí podíamos resumir lo que la mujer representa, lo que llamamos femineidad, ¿no? Esa ternura, esa generosidad, ese amor, esa agudeza, esa capacidad de intuición, esa piedad, esa sencillez, esa tenacidad, ¿no? Bien. Segundo, la Verónica es imagen de la inventiva del amor, ¿no? La caridad es tal que siempre es capaz de inventar nuevas cosas, nuevos medios, nuevas posibilidades para amar. Fijaos que esta Verónica no tenía influencia sobre Pilato como su mujer, ¿no? Que mediante ese consejo y ese mandado que le da, le pide que no se meta en ese asunto, ¿no? Que no se meta con aquel justo, que era acusado injustamente. La Verónica no puede evitarle a Jesús la pasión, no tiene los medios para hacerlo. La Verónica no puede, como el cireneo con su fuerza, llevar la cruz del Señor. La Verónica no puede librar al Señor, pues eso, de esos maltratos de los soldados. Pero la Verónica puede mostrar amor, y muestra amor, y lo hace, ¿no? Saliendo sin respetos humanos en medio de aquella turba y ofreciéndole al Señor ese paño, ¿no? Ese lienzo para limpiarse, ¿no? Y este gesto de compasión, de misericordia, es manifestación de amor, ¿no? De amor. Siempre puede hacer más el que quiere, ¿no? Que el que puede, ¿no? En ese sentido, es decir, cuando se ama, se buscan los medios de ayudar, de estar ahí, de buscar una solución, de dar una palabra de consuelo. Ese es el espíritu, ¿no? De compasión, esa inventiva del amor, ¿no? Y como podemos amar, y podemos amar de tantas maneras, pues fijaos que la Verónica nos invita también a nosotros a tener esa vamos a decir, esa inventiva, nunca mejor dicho, ¿no? Esa espabilación para el bien y para el amor, ¿no? Siempre podemos hacer más, ¿no? Es que no puedo hacer nada. No es una palabra que el amor entienda, ¿no? Lo veíamos hoy a la mañana con el Evangelio, ¿no? De María, con el frasco de nardo, ¿no? Todo ese gesto de amor que hace con el Señor, ¿no? El amor no calcula, el amor no mide, el amor no se retrae, ¿no? El amor siempre va hacia adelante, ¿no? En ese exceso incluso de dar la propia vida, ¿no? Bien. La Verónica, en tercer lugar, es imagen también de la caridad y de las obras de misericordia. En esta mujer vemos a las mujeres de todos los siglos, ¿no? Limpiando el rostro de Cristo en el rostro desfigurado del prójimo, conforme a la enseñanza del Evangelio Mateo 25. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos,
a mí me lo hicisteis. Así, en la Verónica vemos pues, a tantas mujeres que desde los primeros siglos se han dedicado a socorrer, a atender, a auxiliar, a cuidar a las personas de su propia familia, pero también a los vecinos, a los prójimos, etc. Quizás por el ambiente de ciudad no lo tengamos tan presente, ¿no? Pero en los pueblos esto se da, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un librito sobre los padres de Sor Lucía, ¿no? Donde la madre de Sor Lucía era esa típica mujer de pueblo, de aldea, ¿no? Que siempre estaba en todas las casas, ¿no? Cuando había alguna necesidad, ¿no? Y siempre tenía esa mirada para saber dónde era necesario echar una mano, ¿no? Que si moría alguien, para preparar el velatorio, que si alguien estaba enfermo, para llevarle pues un poco de pan y unas comidas para que se pudiera curar. Vamos a decir, ese espíritu despierto, ¿no? Que caracteriza a la mujer para ver la necesidad, ¿no? Bien, en la Verónica se ha de encontrar inspiración, las mujeres, pero todos, ante la realidad de la humanidad doliente, ¿no? Porque el sufrimiento es patrimonio universal de la sociedad, del hombre, ¿no? El sufrimiento nos acompaña toda la vida, ¿no? Y hay sufrimiento en el mundo, ¿no? Pensemos en los hospitales y en el cuidado de los enfermos, ¿no? Todo el mundo que se dedica al ámbito sanitario, ¿no? Un médico cristiano, una enfermera cristiana, un ATS o otro tipo de trabajador tiene una misión, ¿no? Porque no está tratando con objetos ni con cosas, ¿no? Sino que está tratando con personas humanas que detrás de una historia, detrás de unos síntomas o una enfermedad hay una historia personal, hay un corazón, hay un sufrimiento, etcétera, ¿no? No es simplemente el examen, vamos a decir, aséptico de, tiene esto, tómese esto. Es decir, muchas veces, alguna vez me lo ha comentado algún médico, ¿no? La gente va a la consulta a buscar consuelo. No hay nada para darles, ¿no? Ni a lo mejor tienen alguna enfermedad que tenga una solución médica, pero tiene la solución de la palabra, ¿no? De la escucha, del desahogo, ¿no? Entonces, eso lo aprendemos también de esta Verónica, ¿no? En las cárceles, ¿no? Y en las prisiones, ¿no? Un apostolado difícil, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque me da mucho respeto, ¿no? Esos sacerdotes e incluso personas seglares que dedican parte de su tiempo a ir a las cárceles y hacer una pastoral, ¿no? Con gente presa, ¿no? Nuestro sentido justiciero es, la han hecho, que la paguen, ¿no? Y que se fastidien, ¿no? Y en cambio Jesús nos dice, ¿no? Porque estaba en la cárcel y vinisteis a verme, ¿no? No dice el Señor estaba en la cárcel inocente, ¿no? El Señor dice estaba en la cárcel, ya fuera inocente o culpable, ¿no? Porque incluso detrás de los culpables hay historias, hay circunstancias, hay dolores, hay traumas, hay heridas, ¿no? Y tener esa mirada nos hace más Verónica, ¿no? Nos hace reconocer, ¿no? el rostro de Cristo doliente, ¿no? En los lugares de guerra, ¿no? O de donde pasan hambre y necesidad, lugares de subdesarrollo, ¿no? Meritorio, ¿no? Es pues toda esa labor que se realiza en lugares de misión, ¿no? Donde personas dejan sus trabajos, dejan sus obligaciones o su tiempo de vacaciones, que lo podían pasar en la playa o en el monte, y se van a ayudar en lo que puedan, a poner su granito de arena, a estar, ¿no? Esa Verónica que se hace también presente, ¿no? En lo que hoy llamamos o que llaman periferias existenciales, ¿no? Tantas periferias existenciales, ¿no? Personas sufrientes en diferentes ámbitos, situaciones, lugares, realidades, y ante el cual no podemos volver el rostro, ¿no? Es la tentación de volver el rostro. Cántico del siervo, Isaías 53. Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Acompañar a Cristo en la transfiguración no tiene problema. Acompañar a Cristo en los momentos de gloria, de milagros, de aclamación popular, no hay problema, ¿no? Acompañar a Cristo en la entrada en Jerusalén, no hay problema. A la fiesta están todos invitados.
acompañar a ese Cristo juzgado, cargado de la cruz, ensangrentado, despreciado, señalado, marginado, podemos tener la tentación de esto no va conmigo, esto que no va conmigo, ¿no? Como cuando me vienen a pedir a mí los pobres y digo, ir al alcalde, que lo que tiene que arreglar es el Estado, ¿no? Se lo digo un poco así de broma, de reacción, ¿no? Esto no va conmigo, ¿no? Yo, mí y yo mismo, conmigo, ¿no? Y esa tentación de egoísmo, de volver el rostro, de ser indolentes, ¿no?, ante el sufrimiento de la gente, ¿no? Bien, en cuarto lugar, la Verónica recibe como premio la imagen de Cristo. Al contemplar el agradecimiento de nuestro Señor Jesucristo a su servidora, imprimiendo en aquel velo su rostro, nos recordamos y volvemos al Génesis, al principio, ¿no?, donde Dios, en la Trinidad de personas, reflexiona: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y esa imagen y semejanza, herida, desfigurada, rota por el pecado original, viene a ser restaurada por este varón de dolores, por Cristo nuestro Señor. Él ha venido a restaurar la imagen del hombre, la imagen divina que Dios había puesto en el hombre. El hombre ha sido creado a imagen del Dios invisible por medio de Cristo, a imagen y semejanza del Creador. Creo que es San Ireneo, ¿no?, que dice, comentando el relato de la creación, que cuando Dios formó como alfarero al hombre del barro, estaba contemplando la imagen del Verbo, ¿no? Es una afirmación preciosa, ¿no? Es decir, Dios crea al hombre y a la mujer contemplando a su Hijo, al Verbo, preparando la humanidad que iba a asumir en la encarnación, ¿no? Bien, en Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina, alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Por eso la noche de Pascua se dirá, ¡oh feliz culpa!, porque no solamente se restaura la imagen, sino que se eleva, se engrandece, se diviniza a imagen de Cristo, a imagen de Cristo. La persona humana, dotada de alma espiritual, de entendimiento, de voluntad, está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. El hombre es la única criatura de toda la creación a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su misma vida divina en el conocimiento y en el amor. Dios nos ha creado para ser amigos suyos. El hombre, en cuanto creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente, de entrar en comunión con Dios y las otras personas. Ahí estaría todo el tema de los derechos humanos. No hay verdaderamente derechos humanos si no reconocemos el origen del hombre, la creación de Dios, la paternidad divina sobre el hombre, ¿no?, y esta dignidad que Dios nos da por ser criaturas suyas. Ahí radica la dignidad del hombre. La dignidad del hombre no es un acuerdo entre nosotros, que nos la damos a nosotros mismos. Radica en que somos criaturas creadas por Dios nuestro Señor para amarle y para que Él nos ame, porque Él quiere amarnos, ¿no? Ahí radica nuestra dignidad humana. Y con esto de la imagen de Cristo en el rostro de la Verónica, me vino a la cabeza el pasaje del tributo del César, ¿no?, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar o no pagar el tributo al César, ¿no? Y Jesús le responde, ¿qué imagen ves impresa en la moneda, ¿no? El rostro del César. Pues haz al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? San Hilario, comentando este evangelio, nos da una enseñanza, ¿no? Porque aquella moneda pertenecía al César. Pero, dice el santo, conviene también que nosotros paguemos a Dios lo que es de Dios. Esto es, lo que le debemos, el cuerpo, el alma y la voluntad.
La moneda del César está hecha en el oro, en donde se encuentra grabada su imagen. La moneda de Dios es el hombre, en quien se encuentra también grabada, figurada la imagen de Dios. Por lo tanto, dad vuestras riquezas al César y guardad la conciencia de vuestra inocencia para Dios. La pregunta es, hombre, ¿qué imagen hay grabada en ti, en tu alma? Está grabada la imagen de Dios. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Dios le pertenecemos. Dice también, ¿no?, continuando con esta idea de la imagen de Dios, de Cristo en nosotros, esto se hace mediante la ejercitación de las virtudes. Dice la imitación de Cristo. Con estas palabras, Cristo nos encomienda que imitemos su vida. El que me sigue no camina en tinieblas. Cristo nos encomienda que imitemos su vida y sus costumbres si queremos estar iluminados y libres de toda ceguera interior. Por eso nuestro afán mayor debe consistir en reflexionar sobre la vida de Jesús. La enseñanza de Jesús está por encima de cualquier santo, y el que penetra en ella con buena voluntad encontrará un alimento escondido. Es conveniente que procure adecuar toda su vida con Cristo, quien quiere experimentar plenamente el sabor de sus palabras. La imitación de Cristo es nuestra condición de cristianos, para, como el apóstol, decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Lo dice también San Pedro de Alcántara en estas meditaciones que estamos haciendo estos días. Esta es la más alta y la más provechosa manera que hay de meditar la pasión de Cristo, que es por vía de imitación, para que por la imitación vengamos a la transformación y así podamos ya decir con el apóstol, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Imitar a Cristo, ¿no?, y principalmente en su pasión, donde nos da ejemplo de todas las virtudes. En quinto lugar, la Verónica nos muestra el corazón del hombre, ¿no? En esta Verónica vemos ese corazón del hombre sediento de verdad, sediento de Dios, sediento de felicidad, sediento de amor. Vemos en Verónica a ese Abraham deseoso de tener un hijo y una tierra. Vemos al salmista cuando dice, como busca la cierva corrientes de aguas y mi alma te busca a ti, Dios mío. Vemos a la esposa del Cantar de los Cantares. Vemos a la mujer samaritana que va a buscar agua al pozo. Vemos a aquella mujer adúltera, ¿no?, que con su corazón busca en la sensualidad y en los placeres carnales la felicidad y no los encuentra. Vemos a la Magdalena, de la que el Señor había sacado 7 demonios. Vemos a ese San Agustín dando vueltas y revueltas y tumbos, buscando la verdad, ¿no?, hasta que la encuentra en Cristo, ¿no?, y exclama, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera, ¿no? Y así por de fuera yo te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Te buscaba fuera y tú estabas dentro de mí. Solo en Jesús tenemos la felicidad. El corazón del hombre es tan vasto en sus deseos que ninguna criatura, ni todas las criaturas juntas de la creación pueden satisfacerlo. Los santos conocían bien esta verdad y por tanto no buscaban su felicidad ni en los bienes del siglo ni en las vanidades y placeres, sino en el manantial donde su sed podía ser saciada permanentemente para toda la eternidad. Esa fuente es Jesús. Él es objeto verdadero y dichoso de la bienaventuranza de los elegidos. He aquí la fuente de la verdadera alegría, de los gozos sobrenaturales, Jesús. Solamente Él puede colmar el corazón humano, como lo hizo en los santos. Pues la alegría y el gozo son la consecuencia del amor, y cuanto más se saborean, más se ama. Que Jesús sea, por tanto, el objeto de nuestro amor,
Y Él no está lejos, sino está muy cerca de nosotros, está dentro de nosotros, entre nosotros, y está muy particularmente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, donde podemos unirnos tanto a Él, con la mente, el corazón, el cuerpo, que podemos llegar a ser uno con Él. La Verónica tuvo el privilegio de acercarse a Jesús, de limpiar su rostro, de que quedase eso impreso en su pan. Pero es que nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Jesús en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, y ya no quede impreso simplemente en un lienzo, sino en nuestra propia alma. Por eso la Verónica nos enseña, ¿no?, a ser almas eucarísticas. La fe católica es eucarística. Dice San Manuel González, ¿no?, que todo se juzga como criterio desde el sagrario. ¿Me lleva al sagrario? Es bueno. ¿No me lleva al sagrario? No sirve. Ese ha de ser nuestro criterio. ¿Me lleva a Jesús en la Eucaristía? ¿Me lleva a la comunión? Es bueno. ¿O nace de ahí? Es bueno. No nace de ahí, no me lleva al sagrario, no me lleva a la comunión, no es bueno, ¿no? Bien, y en sexto lugar, y termino, la Verónica, porque me pareció curioso cuando estaba preparando esto, es un lance taurino, ¿no?, y es una flor. La flor la conocemos, la Verónica, por el mes de mayo de la Virgen, y representa la delicadeza, ¿no? Es una flor normalmente de tipo morado, violeta, ¿no? Y el pase taurino se llama la Verónica cuando el torero, extendiendo su capa, llama al toro, ¿no?, recordando en este sentido ese gesto de la Verónica con Jesucristo nuestro Señor. Tanto la planta como el pase taurino nos recuerdan la belleza y la delicadeza, ¿no?, ya sea en la forma de esa flor como en la elegancia de un lace taurino, ¿no? Delicadeza, belleza, elegancia, que la Verónica nos recuerda también a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no?, en nuestro quehacer, en nuestras obligaciones. Y ahí ser delicados, ser elegantes y expresar todo este amor, toda esta misericordia, toda esta compasión que hemos aprendido al contemplar a esta mujer de la Pasión. Que así sea. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro diverses beneficis tuis, qui vis regnas in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ave Maria Purissima.